reformulamos nuestras ciudades para hacerlas más sostenibles, habitables y cohesionadas. Entonces, para tratar estos temas, tenemos aquí representantes pues, de las 4 ciudades de mayor población. Tendremos un pequeño, digamos, un gap, que es Sevilla, que estaría con unos cuantos habitantes más en relación a Zaragoza, pero en cambio Zaragoza tiene una ventaja extraordinaria porque resulta que en su término municipal cabe Madrid, Barcelona y además por lo tanto, en este sentido, y además así la corona de Aragón triunfa. Es que aquí no llega a 100 kilómetros cuadrados. Justificamos así la presencia de estos 4 representantes, que además, un tema muy interesante, es decir, vamos a abandonar toda la divagación jurídica, porque ellos son todos arquitectos y además son los jefes de todos los ámbitos de planeamiento y gestión de los respectivos municipios. Tengo aquí a Carlos Las Heras Merino, que es el director general de Planeamiento y Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, a Florentina Pedrero Gil, que es la directora de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Valencia, a Aurora López Corduente, que es la gerenta de Urbanismo, y a Ramón Betrán Abadía, que es el director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano de la Agencia de Urbanismo de Zaragoza. Habíamos planteado pues como unos bloques temáticos para que pudieran ordenar un poco las intervenciones, que hemos pedido que sean breves para favorecer la vivacidad del debate y la posterior intervención de los participantes en la sesión. Por tanto, empezaríamos con un primer bloque temático de planeamiento urbanístico, que nos explicarían un poco cómo está la situación y cuáles son los temas más importantes o los temas que les preocupan. Entraríamos después en los temas relativos a los instrumentos y técnicas para la rehabilitación urbana. Bueno, pues por ejemplo, no sé, alguna de estas técnicas del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, de la Ley de las 3 Rs, se aplican. Bueno, este sería uno de los posibles temas. Intentaríamos hablar de urbanismo y vivienda y después, finalmente, pues intentaríamos también contestar en una ronda rápida final pues qué modificaciones creen que serían importantes introducir en la legislación urbanística y una visión un poco global de intentar dar una respuesta conjunta a la pregunta o a las preguntas retóricas que nos planteábamos como título de la mesa. Sin más dilación, doy la palabra a Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer la invitación para participar en estas jornadas y entrando un poco directamente en la pregunta que se me hace, primero situar que una de las características fundamentales de Madrid sería la carencia de planificación territorial a escala regional. Por lo tanto, Madrid y su área metropolitana, en el entorno de los 4,5 millones de personas, se está rigiendo exclusivamente por planeamiento municipal, sin que desde que se constituyó la comunidad autónoma haya sido capaz de establecer unas directrices territoriales de planeamiento que ordenen el conjunto de los planes generales. Al mismo tiempo, señalar que es un plan general del año 97 que se redacta con anterioridad a lo que es la legislación autonómica de regulación del suelo, que es del 2001, y por supuesto con anterioridad a lo que es el actual texto refundido, con lo cual tenemos un plan general que ni está adaptado a la legislación autonómica ni está adaptado a la legislación estatal, y además la legislación autonómica no está adaptada a la legislación estatal de suelo, con lo cual, digamos, los criterios de interpretación y la conflictividad legal, que es algo de los temas que se han estado hablando, digamos que están servidos. Por otro lado, el Plan General de Madrid tiene una característica fundamental, y es que ensaya lo que llama el planeamiento al límite de la capacidad del término municipal. Es un plan general que ordena con desarrollos urbanos el conjunto del término municipal en un momento anterior o que ya estaba previendo el boom económico, pero que el boom inmobiliario, pero que en estos momentos lo que nos ha generado ha sido un exceso de suelo calificado con ordenación pormenorizada, con grandes problemas para su desarrollo. Otra característica fundamental
es la escala de los ámbitos de gestión urbanística, que, para que os hagáis una idea, básicamente lo que se llama la Estrategia de Desarrollo del Sureste alcanza a 4.200 hectáreas y ordena suelo disponible, suelo en estos momentos con ordenación pormenorizada, para el orden de 120.000 viviendas. Es una extensión similar a lo que es el conjunto de la M30, interior a la M30, con la diferencia de que en el interior de la M30 viven 1.200.000 personas y en estos ámbitos, en el mejor de los casos, si se desarrollasen, llegarían a vivir 300.000 personas. Finalmente, es un plan general que confía básicamente todo el desarrollo de la iniciativa a la iniciativa privada, en donde la actuación de la administración pública es únicamente, digamos, vigilante, por así decirlo, pero con un desarrollo o una capacidad de actuación muy limitada. Bueno, esto sería, digamos, un poco el enmarque de cuál es la situación del planeamiento en Madrid, y en cuanto a los problemas básicos del planeamiento, pues yo señalaría, por un lado, que el planeamiento, desde luego, en la Comunidad de Madrid y estatal, derivado de la legislación estatal que tenemos, se centra básicamente, exclusivamente en lo que es la regulación del suelo y muy escasamente en lo que es la definición de un modelo estratégico de ciudad, que desde luego es una legislación y un planeamiento que se basan más en regular nuevos desarrollos urbanísticos, con toda la técnica urbanística que eso ha llevado aparejada desde los años 56, a actuaciones de regeneración y de intervención en la ciudad consolidada, en la que desde luego yo creo que carecemos en gran parte de una herramienta técnica que nos permita intervenir. Paradójicamente, en Madrid la mayor alteración del modelo urbano que se estaba desarrollando se produce significativamente al margen del planeamiento general, y estoy hablando en este caso de lo que ha sido toda la intervención de soterramiento de la M30, de la creación de todo un sistema ambiental y de conexión peatonal en la zona sur de la ciudad, que aparece en contra del planeamiento general. Y además un sistema de planeamiento general que, en cuanto a lo que es la regulación de los usos, entendemos que está completamente desfasado en cuanto a que clasifica de una manera muy rígida una serie de usos que actualmente en la ciudad pues ya no tienen cabida o se han ido transformando a lo largo de estos años. Yo creo que con esto un poco habría centrado cuáles son los aspectos más significativos que inciden en Madrid. Buenas tardes. Yo no tengo tantos datos como has dado tú. No sé si te habían dicho que íbamos a hablar de las cifras. Os cuento un poco el plan que tenemos en Valencia y en la situación en la que estamos en la revisión de ese planeamiento. Tenemos un plan que tiene 30 años, un plan que está viejecito ya, aunque fue un plan en cierta medida remedial, porque los planeamientos anteriores eran hiperdesarrollistas. Los planeamientos anteriores, como supongo que habrá ocurrido en las 3 ciudades que estamos representadas aquí, eran planeamientos, hablo del Plan de Valencia y su comarca del 46 y del 66, planificados de la Administración Central, y, como digo, contemplaban grandes extensiones de suelos urbanos para sus posibles desarrollos, y el Plan General del 88, hace 30 años, lo primero que hizo es restringir esos posibles desarrollos, con lo cual fue remedial en ese sentido, aunque mantuvo unas clasificaciones de suelo y unas previsiones de suelos urbanizables que 30 años después todavía no han llegado a desarrollarse. Tenemos suelos urbanizables que todavía no se han llegado a programar. En estas fechas la ciudad, con ese plan, tiene una capacidad de construcción de nueva planta superior a 40.000 viviendas y un parque de viviendas vacío constante, que se mantiene constante, de alrededor de 60.000 viviendas. Estamos hablando de que un plan que se diseñó hace 30 años todavía no se ha agotado, pero, como decía, es un plan que está viejecito en sus determinaciones y en sobre todo en su normativa y en su régimen de uso. La distancia libre que establece para, por ejemplo, para la edificabilidad residencial, distancias libres o distancias entre ejes de forjado, si no recuerdo mal, está en 2,5, cosa que es imposible hoy, y estamos resolviendo esas dificultades a través de interpretaciones técnicas. Este plan diseñó una ciudad, como todos los planes de su generación,
estructurada a partir de una serie de rondas concéntricas que interconectaban con lo que eran los accesos de la ciudad. Y la realidad de Valencia, realmente yo creo que es un buen documento técnico que en su momento, aunque yo no estaba en Valencia, yo he llegado a Valencia bastante después, estuvo bastante consensuado, con muchas jornadas participativas y llegó a un cierto grado de consenso. La realidad de Valencia de la Valencia ejecutada responde a ese plan. Es un plan que ha funcionado bien, aunque esté un poco, como digo, viejecito, ha funcionado bien. Y los mayores, realmente solamente se ha producido una reclasificación de suelo no urbanizable al margen del plan, y desgraciadamente ha sido de la mano de la Administración Pública, de la Generalitat Valenciana. Y quizás una de sus mayores déficits es que no regula bien, desde mi punto de vista, lo que son los grandes activos territoriales que tiene Valencia. Supongo que conoceréis, o muchos conoceréis Valencia. Valencia está enmarcada en 4 activos territoriales. Al este está el mar Mediterráneo, los desarrollos lo que es la fachada marítima de Valencia. Al oeste tenemos el río Turia, el cauce del río Turia, el Parque Natural del Turia, asociado a su vega. Al norte de Valencia tenemos la Huerta de Valencia. La Huerta de Valencia, además de sus valores medioambientales, paisajísticos y de productividad, puesto que tenemos un suelo con un gran valor agrológico, tiene un gran valor cultural, forma parte de la cultura del pueblo valenciano. De hecho, se trata, según los informes de la Agencia de Medio Ambiente de la Unión Europea, solo hay 6 espacios de huerta con esos valores dentro del territorio europeo. Tenemos un Tribunal de las Aguas que está declarado Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, si no recuerdo mal, en el año 2009, ya digo, tiene una gran importancia cultural. Y tenemos el Parque Natural de la Albufera, dispuesto alrededor del lago de la Albufera, donde el Plan General del 88 no llega a regular siquiera, no llega a entrar a la regulación de los usos, confiando en los planeamientos derivados de la legislación medioambiental. Ese es el plan que tenemos. Ya digo que con este plan podríamos seguir funcionando, yo creo que unas cuantas décadas más, puesto que ahora determinada o asumida la suficiencia de los desarrollos que ya pendientes y de la capacidad de construcción del plan, ahora lo que nos toca es entrar a analizar y a rentabilizar y a preservar la vivienda que tenemos existente. El Plan General del 88 no entra en los ámbitos, prácticamente no tiene determinaciones en relación con la ciudad existente. Es más, difirió la ordenación de los 2 grandes BIC territoriales con los que cuenta la ciudad, que es la Almendra Histórica, la Ciudad Bella, y los desarrollos, desarrollo marítimo del barrio, correspondientes al barrio del Cabañal Cañamelar. Son ámbitos donde el Plan General del 88 difiere su ordenación a un planeamiento específico posterior. Tenemos una herencia difícil de resolver de este plan. Como digo, es un plan remedial en 2 sentidos. Uno, que ajustó las clasificaciones de suelo respecto a los planeamientos desarrollistas anteriores, y 2, que hizo un ejercicio. Esos planeamientos desarrollistas estaban basados en la intensidad del uso, pero no llevaban aparejado la previsión de las dotaciones necesarias para el servicio de esas nuevas viviendas o de esas nuevas personas que iban a ocupar esos nuevos desarrollos. Y el plan del 88 adoptó una posición ciertamente remedial y planteó una previsión de nuevos suelos dotacionales de manera más o menos equilibrada alrededor de eso, o donde se habían producido esos desarrollos que no tenían su compensación dotacional. Esta medida no fue acompañada de la delimitación de las unidades de ejecución, porque eran suelos que no estaban edificados, no estaban gestionados y no estaban edificados, la delimitación de las correspondientes unidades de ejecución que hubieran garantizado la obtención gratuita de los suelos dotacionales, y el coste de las expropiaciones que está sufriendo el Ayuntamiento de Valencia por este motivo, después de 30 años, pues si el presupuesto de Valencia para el 2017, creo recordar que está alrededor de los 800 millones de euros, el coste de expropiaciones por estos suelos dotacionales que hay que pagar, o que está pagando el Ayuntamiento a golpe de talonario,
vienen a rondar los 40 millones del presupuesto anual, alrededor de un 5% del presupuesto municipal. Está desangrando las arcas municipales. Es un déficit que, sin entrar a analizar qué ha pasado en 30 años de la ciudad, la legislación urbanística y los modelos de gestionar ese suelo podían haber resuelto la obtención gratuita en la ciudad, pero, ya digo, sin entrar a valorar por qué no se delimitaron en su momento las unidades de ejecución, es un auténtico problema que hay que resolver. Hasta aquí el plan que tenemos. En el año 2004, un matiz a considerar, los desarrollos urbanizables del Plan General del 88 se pusieron en marcha al calor de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, legislación valenciana, que si no recuerdo más es a partir del año 94, porque yo ya tengo que confesar que me he perdido con la profusión de leyes que tenemos. Ya digo que hay suelos urbanizables que ni siquiera están desarrollados, y había otro matiz que era importante. Bueno, probablemente después lo recordaré. En el año 2004 se inicia la revisión de ese plan general. Sí, ahora mismo acabo de recordarlo. A partir del 2004 se ponen en marcha todos los desarrollos del Plan General del 88 y todas las actuaciones, aquellos ámbitos, a través de las correspondientes actuaciones integradas, los programas de actuación integrada, aquellos ámbitos de la ciudad que no se habían desarrollado o que estaban en desuso, zonas que estaban vacantes, zonas que estaban en desuso. La demanda de desarrollo de suelo fue brutal y eso motivó que en el año 2004 se pusiera en marcha, como un periodo donde se pusieron en marcha las revisiones de muchos planes generales de ciudades medias y ciudades de mayor tamaño, la revisión de ese planeamiento. Hablamos del 2004, hoy estamos en el 2007, aunque cierto es que en el 2015 se produjo un cambio en el equipo de gobierno, pero desde el 2004 al 2015 no se ha llegado a aprobar ese plan, que era una revisión de carácter estructural que no entraba en la ordenación pormenorizada de la ciudad. En 10 años, en Valencia no somos capaces, no en Valencia ciudad, sino en muchas ciudades, no hemos sido capaces de aprobar esos planes generales que son únicamente de corte estructural. No sé si es que no sabemos hacerlo, no sé si es que la ley nos lo está poniendo difícil. La verdad es que la profusión normativa, la intervención de las administraciones sectoriales, las sentencias, no lo sé. Lo dejo sobre la mesa porque no sé por qué realmente. Un matiz importante de ventaja del momento político y territorial de la elaboración en el que se movió se planteó la elaboración o la redacción del Plan General del 88 fue que la realidad de Valencia es metropolitana. Valencia hoy forma parte de una célula urbana de funcionamiento conjunto con 58 municipios que integran alrededor de 1.700.000, 1.800.000 habitantes, pero esa realidad metropolitana no existe administrativamente, no hay gestión metropolitana y, por supuesto, no hay planificación metropolitana. En el año 88 había una especie de órgano de gestión metropolitano, el Consell Metropolità de l'Horta, y había una especie de planificación metropolitana, y eso canalizó o dirigió lo que fueron las propuestas de ordenación y la relación del planteamiento del plan del municipio de Valencia respecto a su entorno metropolitano, que era un poco más reducido. Como digo, hoy en Valencia no hay planificación metropolitana y ninguna delimitación administrativa de ese área, y probablemente no, con seguridad es una de las causas de la dificultad para aprobar este tipo de planes, o el plan, la revisión en la que inició la corporación anterior, tiene que ver con que, en ausencia de marcos metropolitanos, las administraciones campan a sus anchas, si me permitís esa expresión, y es imposible llegar a un acuerdo, sobre todo con determinadas administraciones. Con motivo del cambio del equipo de gobierno, tenemos un plan, voy a dar algunos datos, con unos crecimientos a costa de esa huerta de valor cultural, unos crecimientos bastante contenidos, pero crecimientos innecesarios a la vista del resultado del desarrollo del Plan General del 88, hoy podemos determinar que son innecesarios.
pero con el cambio del equipo de gobierno, la primera decisión que adoptó fue el preservar esa huerta de esos valores culturales y prácticamente optar por un crecimiento cero en extensión, cuidado, en extensión, que es una determinación que incide directamente en la sostenibilidad de la ciudad de Valencia, en la recuperación de esa relación de Valencia con su huerta tradicional. Y en esas estamos. Tanto después de 10 años, con una tramitación de un plan general, con un trámite ambiental costoso, largo, procesos participativos, el actual equipo de gobierno ha adoptado una serie de criterios para reconducir y aprovechar lo que se pueda aprovechar de ese plan por una razón muy sencilla, porque la legislación valenciana, para poder intervenir en la ciudad y revisar la ordenación de la ciudad, exige previamente la revisión de carácter estructural de esos planes que tienen 3 décadas. Y creo que con esto, para presentarme o presentar la situación de Valencia, es suficiente. Muy explícito. Nosotros nos ganamos. Ganáis. Nosotros En tenemos tiempo. un plan general que es del año 76, ahora 41 años, con lo cual es un plan general que seguramente es de los más antiguos de España y seguro que de Europa. Un plan general que es metropolitano, como tú decías que no tenías un área metropolitana, un plan general que abarca o regula 27 municipios, si no me equivoco, y es curioso porque es un plan que se basa en una zonificación y la clave del Centro Histórico de Barcelona es igual a la clave del Centro Histórico de Sant Joan d'Espí o a la clave del Centro Histórico, es decir, que es una regulación totalmente basada en el zoning y no entendiendo las diferencias que había entre cada una de las ciudades. Luego entraremos en las partes más concretas. Ha tenido miles de modificaciones solo en Barcelona ciudad, porque realmente cuando vemos un plano de los ámbitos de modificación del Plan General Metropolitano, dices, ¿y hay algo que no hayamos modificado en estos años? También hemos de entender que Barcelona, cuando se aprueba el Plan General Metropolitano, es una ciudad bastante construida. Es decir, y es una ciudad que es muy pequeña, no llega a los 100 kilómetros cuadrados, con lo cual prácticamente a todo el suelo era un suelo urbano, aparte del suelo claramente del parque de Collserola. Todas estas modificaciones puntuales obligan a hacer casi como un encaje de bolillos en este plan. Actualmente tenemos en redacción el plan director de ordenación urbanístico, un plan director que pensamos que lo que tendría que marcar es las directrices generales de los temas estratégicos, de infraestructuras, de vivienda, seguramente de industria, de actividad, y no tanto ir o entrar en detallar cada uno de los ámbitos. Después tendremos que desarrollar los planes, las modificaciones del plan general, el nuevo plan general, revisar, concretar por partes, es uno de los temas que están sobre la mesa realmente que tenemos que hacer en este documento que está totalmente modificado a lo largo de este tiempo. Nuestro plan general lo que sí que delimitaba una serie de zonas de transformación o renovación urbana. Zonas a las que sí que se le cargaron muchos de estos estándares que comentabas tú, tanto de equipamientos como de zonas verdes. Y zonas que no tenían mucha densidad. Estamos aquí al lado de la diagonal esta de Glorias, en concreto era una de estas zonas de renovación. Entonces, de alguna manera, en estos ámbitos de renovación se cargaron estos sistemas que tenía de déficit pues, el territorio más o menos del entorno. ¿Cuál es la realidad? Que muchas de las zonas previstas para renovarse o transformarse todavía no se han renovado o transformado, especialmente pequeñas piezas en las partes o en los distritos más periféricos, que continúan afectadas de zona verde, un área de transformación, 40 años después. Como podéis imaginar, los vecinos 40 años después nos dicen, señores, o tienen que hacer la zona verde, o nos renovamos, o no, con lo cual acabamos haciendo modificaciones de modificaciones para poder desafectar pequeños tejidos, pequeños territorios que vistos ahora no tiene sentido esta afectación.
os comentaba que básicamente nuestro plan es un plan basado en el zoning, en los planes de los años 50, una zonificación que era igualitaria en todo el territorio, una zonificación que en muchos casos luego no distingue usos dentro de cada una de las zonas, es decir, hay zonas en las que están permitidos todos los usos, industriales aparte, que tiene una zonificación más clara, lo que provoca o ha provocado una serie de tensiones importantes en relación precisamente con qué puedo hacer aquí y qué usos se pueden hacer cuando estamos emitiendo prácticamente todos los usos. Actualmente, precisamente, esta no delimitación o concreción de los usos, hemos visto que ha habido una gran presión sobre la vivienda. La vivienda ha sido, digamos, la afectada por estas presiones. Vivimos una época central donde el ensanche central pasó de vivienda a oficinas. Prácticamente muchos edificios de vivienda, sin derribarlos, se convirtieron en oficinas. Cuando aparecieron áreas más destinadas a oficinas, como puede ser el ámbito del Poble Nou o de la Plaza Cerdà, algunos de estos edificios volvieron a retomar el uso de vivienda y en los últimos años se han convertido en hoteles. Es decir, con la misma clave urbanística se permite cualquiera de estos usos y esto es una de las dificultades que hemos tenido. Otra dificultad, Barcelona es una ciudad muy consolidada, es una ciudad muy acabada. El hecho de que las claves fuesen iguales pues nos ha obligado a hacer modificación de plan general específica para los diferentes centros históricos que tenemos en la propia ciudad, porque cada uno tiene unas características diferentes y el hecho de homogeneizar bajo la misma clave impedía valorar elementos muchas veces patrimoniales que no se habían tenido en cuenta. Son modificaciones complejas porque continuamente las normativas superiores nos obligan a una serie de estándares en el momento que haces una renovación que es reconocimiento de lo existente, que dices, ¿y dónde coloco las zonas verdes? Es que no tengo espacio porque lo que estás haciendo precisamente son planes de conservación, de reconocimiento del tejido que tiene un valor, que tiene una identidad que estaba como olvidada en el plan general. Y es una de las grandes dificultades que tenemos. Otra, tenemos un grave problema de suelo para vivienda. En Barcelona aún tenemos dos zonas de transformación, que sería la Sagrera. Si algún día nos llega el AVE y tenemos la estación, es un ámbito territorial fantástico, allí aparecerá mucha vivienda. Y otra de las zonas donde aparece vivienda es el Poble Nou, el 22 Arroba y la Marina. Aparte de esto, el resto de la ciudad ya está construida, con lo cual tenemos que pensar mecanismos que luego explicaremos cuando hablemos de vivienda para ver qué podemos hacer en el resto de la ciudad. Yo creo que un poco como idea general de donde estamos ya. Nosotros sí que, antes comentabais un poco el tema de la flexibilidad. Nosotros sí que hemos investigado intentar hacer un planeamiento derivado, todo que es modificación de plan general, introduciendo elementos de flexibilidad. Es el caso, antes comentábamos, del 22 Arroba. Cuando pensamos una modificación a desarrollar a 20 años vista, si la regulamos hasta el límite de las alturas, de las profundidades, de las tipologías, seguro que nos equivocamos. Es decir, las actividades, los usos van cambiando mucho en la ciudad y van cambiando las necesidades de espacio, las tipologías incluso de vivienda, las necesidades de vivienda en relación a una población que va cambiando, ya no es la familia tradicional. Entonces, el hacer una normativa que sea muy clara, pero que a la vez sea flexible porque permita que en el tiempo, mediante un planeamiento ya derivado, se acabe de concretar en base a unas necesidades reales, ¿no? A la idea que tenemos los arquitectos en el momento de hacer esta modificación, creo que es básico. Es complejo cuando se piensa a nivel de toda la ciudad, pero territorio por territorio creo que tendríamos que avanzar hacia este tipo de regulaciones mucho más flexibles. Plan de mínimos sí, para después desarrollarlo porque sí, nos equivocamos. sí. Bueno, más o menos. Zaragoza
Zaragoza es una ciudad que también está muy condicionada por el territorio y por la proporción entre suelo consolidado y territorio, pero exactamente al revés que Valencia y que Barcelona. Nosotros tenemos muy poco más de 700.000 habitantes, según el padrón municipal, pero tenemos unos 1.000 kilómetros cuadrados de término municipal, media provincia de Vizcaya o algo parecido. Entonces, es fácil comprender las consecuencias que sobre el urbanismo tiene algo así, en la medida en que antes de plantearnos o antes de plantearse el capital con el que luego al final se financia toda operación urbanística, cualquier actuación en la ciudad, tiene todavía muchísima tela que cortar de alta rentabilidad, como es coger una estepa, un suelo de muy bajo valor productivo, con parcelas de muchas hectáreas normalmente, que son susceptibles de transformación urbanística con costes muy bajos. Entonces, nuestro caballo de batalla de siempre ha sido las presiones para la clasificación y el desarrollo de suelo urbanizado. Nuestro plan general es el más joven de todos, es del 2001, con textos refundidos del 2002, y para poder respirar un poco después de los terribles años del boom, nuevo texto refundido del 2007, aprobado en el 2008, porque ya no reconocía la ciudad en ese momento ni el alcalde. Entonces, durante todo este tiempo se ha desarrollado una cantidad de suelo en extensión muy grande, pero también en número de viviendas, porque nuestro plan es un plan pues, bastante más moderno, es un plan con el suelo urbano el tratamiento del suelo urbano muy desarrollado, con una zonificación muy estudiada, un catálogo también, pues el catálogo se aprueba definitivamente en el 2006 con un documento independiente, pues también bastante trabajado. El suelo no urbanizable tiene un desarrollo normativo y planimétrico, pues para que nos hagamos idea, con 32 categorías distintas, donde se analiza pormenorizadamente casi centímetro a centímetro, y luego además se pueden cruzar. Todo esto está, yo creo que bastante bien. La ciudad todavía responde a ese análisis, pero donde mayor flexibilidad tuvo nuestro plan, y luego lo pagamos, me parece, bastante caro, fue en la determinación de condiciones de desarrollo de los suelos urbanizables no delimitados. Entonces todavía intentaba vendérsenos un poco, ¿verdad?, la moto de que ese es un suelo que se podría desarrollar o no. Y solo se fijó un aprovechamiento medio máximo, y ese es el que han alcanzado absolutamente todos los planes. A mí las bajas densidades tampoco me gustan, obviamente, son un problema para el sector que las desarrolla, pero las altas densidades en suelos nuevos son también un problema para el resto de la ciudad por la capacidad de absorción de gente y población, y de gente, de actividad y de crédito hipotecario que esto puede tener. Entonces, para que nos hagamos la idea, yo traigo algún número del suelo urbanizable no delimitado, que tenía capacidad para unas 80 y tantas mil viviendas. Se firmaron convenios para el desarrollo de 58.000 en números redondos. Pero es que 48.000 tienen plan parcial aprobado definitivamente, y más de 20.000 tienen proyecto de urbanización recibido, o sea, las obras de urbanización recibidas por el ayuntamiento. Nuevas viviendas que todavía cabrían ahora mismo en suelo que tiene plan parcial aprobado, por lo menos, o plan general, o sea, suelo urbano, ordenado en detalle por el planeamiento, en estos momentos pues nos cabrían probablemente más de 100.000 viviendas en una ciudad con 700.000 habitantes en suelos que tienen todos los instrumentos de planeamiento aprobados. De ellos, pues más o menos serían unas, pues en suelo urbanizable delimitado, curiosamente es en ningún sector. Todos tienen, 4 tienen plan parcial, ningún sector tiene proyecto de urbanización. Ahí cabrían solo 4.200 viviendas, pero en el no delimitado nos cabrían 33.500 en suelos que ya están ordenados, quitando las que ya se han construido, que además todas casi están en un sector que promovimos nosotros, Valdespartera, al principio de la ejecución del plan general, 30.000 más en suelo urbano no consolidado, y desde luego más de 30.000, vamos, sin duda, en solares y viviendas vacías y tal, dentro del suelo urbano consolidado. Esta tesitura a nosotros nos pone en una situación pues un poco complicada, y tenemos desde luego una revisión nueva, a pesar de que algún partido lo ha llegado a pedir, ahora mismo sería extremadamente dificultosa. Primero, porque en los suelos, digamos, ya con planeamiento, pues no nos hace ninguna falta. Además, se puede ir toquiteando el plan de vez en cuando con modificaciones puntuales, como de hecho hacemos, y no tiene mayor problema. Pero con los suelos que están pendientes de alguna fase de su ejecución, podríamos tener un problema
verdaderamente serio de índole política y de índole financiera. Todos estos suelos están funcionando como activo de determinados bancos que de ellos dependen, y con el sistema, vamos, me juego la cabeza que si se intentara ir demasiado allá con el asunto de las clasificaciones podría pasar absolutamente de todo, con lo cual hemos optado por una política mucho más difícil y mucho más prudente, y que hasta ahora en un caso nos está dando un resultado aceptable, bastante bueno, que es lo que yo voy a llamar aquí la desactivación. No llegaremos a desclasificar, pero separaremos una parte importante y la meteremos en un congelador. Arcosur es nuestro sistema, nuestro suelo urbanizable no delimitado más grande, tiene capacidad nada menos que para 23.815 viviendas. Ahí dentro hemos recibido urbanización para más de 6.000 y hay construidas 2.200. La Junta estaba prácticamente en quiebra hace un par de años, y convenciendo a tirios y a troyanos hemos conseguido casi meternos dentro, ir con mucho cuidado a todas las asambleas, a todas 2 personas que nos mereceremos al final, a poco que el ayuntamiento no acabe quebrado como consecuencia de todo esto, por lo menos una calle en Arcosur, o sea, la jefe del servicio jurídico y yo mismo, a todas las asambleas, a todos los consejos rectores, y ya hemos conseguido que ellos mismos, o sea, después de peleas absolutamente ímprobas, voten por unanimidad dividir en una o más unidades de ejecución un 40% de la urbanización y el resto en una especie de unidad de ejecución cuyo plazo de urbanización comenzará cuando tenga licencia de ocupación el 67% de las viviendas del resto. O sea, estamos hablando del siglo XXVII probablemente, o pareció. Hasta los bancos, la Sareb, el no sé qué, tuvimos todos los votos, nos ha costado convencerlos, pero yo creo que al final ellos han entendido que es mejor limitarse, ceñirse, urbanizar, gastar y construir ahí donde pueden tener alguna posibilidad, y el resto ya veremos. Nosotros como ayuntamiento tampoco podemos asumir urbanización ejecutada con el mantenimiento que supone la zona verde, el viario, servicios, con capacidades de este calibre si luego no va a haber edificación. Y esto se lo hemos dicho muy claramente. En Arcosur, por ejemplo, tienen problemas hasta de salubridad con el agua potable, porque son tubos dimensionados para 23.000 viviendas que dan servicio a 2.000. A cambio tienen caza menor, y es verdad, no es broma, o sea, se cazan conejos y liebres en su interior, y es el aliciente que tiene y un minicampo de golf. Entonces estamos intentando hacer eso en estos sectores, poco a poco ir metiéndonos y con mucho tacto, con mucho cuidado y tal. Alguna desclasificación también, o sea, pues por ejemplo, utilizando el nuevo reglamento de dominio público, la modificación del reglamento de dominio público ibérico, pues habrá 2 sectores que se caigan, hubo 2 que ya al principio de la legislatura se cayeron, y aquel pleno fue una cosa tan tremenda que yo creo que a nadie le han quedado ganas de repetir, pero eso se hizo. Entonces ahí tenemos un problema, y como digo, no tenemos fórmulas generales, pero sí caso a caso estudiar cada problema muy delicadamente, entrar. Ahora en algún sector estamos intentando meterles cargas de urbanización de sistema de redes generales, poco a poco, tal, vas, no sé qué, contribuciones especiales, ir intentando salvar la cosa, pero no obstante lo cual tenemos que ser conscientes de que ahora esto se hace por la crisis. En el momento en que reverdeciera los famosos brotes, tendríamos un problema verdaderamente grave. Hay una espada de Damocles. El segundo problema, claro, es la desvitalización que esto nos ha provocado en todas nuestras extensas zonas de vivienda obrera de los años 60. Zaragoza se duplicó en pocos años, o sea, fue una cosa, el polo de desarrollo y demás. Entonces, es una vivienda de muy baja calidad, constructivamente bien, o sea, bueno, la estructura en todos los casos parece que aguanta y tal, están bien, pero son unos edificios en propiedad horizontal muy densos, muy rígidos, y ahí es donde se trata de esto, ya hablaré en posteriores intervenciones, ahí es donde estamos intentando intervenir. Se están redactando pues 5 programas de barrio con intervención de todos los servicios, y podrá dar lugar, de hecho, seguro, a alguna pequeña modificación puntual de plan general que mueva peris, límites entre unas zonas y otras, para favorecer por lo menos la ejecución anticipada de aquellas partes de ciertos planes que nos puedan interesar, y sobre todo actuaciones, se decía esta mañana, pues que tendrán que ser a golpe de talonario municipal, porque es que solo Arcosur, o sea, solo el mantenimiento de todo este tinglado, los equipamientos que tendremos que construir ahí, desde luego valen muchísimo más que una política sensata de vivienda a golpe de ayuda pública. Y quitando eso, pues ahora en este momento estamos en los planes de barrio, estamos con estas actuaciones que digo, y con una serie de pequeñas
modificaciones que hemos hecho bastantes desde que se aprobó el plan, pues unas 140 o algo así, pero ahora estamos con una modificación escoba contra una mesa de trabajo con todos los grupos municipales, porque si no, como es lógico, ahí no tenemos un sistema de mayorías complicado, no sale nada, y es mejor, te juntas, trabajas y entre todos pues se intenta sacar, y tocando entera toda la normativa del plan general, por un lado puliendo lo que ya teníamos, aprovechando que ahora se dejan, podríamos decir, o sea, un poco pues mejorar lo que hay, solucionar ciertos problemas en planes parciales de años anteriores, y por otro lado intentando que en el futuro no se repitan problemas que se nos han dado, pues, y supliendo incluso carencias de la normativa autonómica con las actuaciones de dotación, con las reservas en el urbanizable, etcétera. Luego ya podremos seguir hablando. Perfecto. Sí. Veo que los procesos, digamos, de revisiones de planeamiento general, los más entusiastas, por neófitos, somos, que tal vez nosotros tenemos un flamante plan director urbanístico que no acaba de arrancar y tal, y bueno. No, pero es bastante interesante porque vosotros planteabais un plan estructurante, el plan de estructura, ¿no? Es decir, la revisión, la legislación valenciana diferencia entre la ordenación pormenorizada y la estructurante, pero en dos instrumentos además. Las competencias, la ordenación estructural es competencia autonómica, la aprobación y la ordenación pormenorizada es municipal. Y Madrid también estamos, porque Madrid hizo una cosa, digamos, no sé si es una experiencia traumática, que es una revisión parcial, que se admitió judicialmente, sí. Y quiero decir que, lo digo porque esta mañana algunos no estabais, pero se ha puesto en crisis por los juristas y yo creo que puede haber un cierto consenso. Es decir, esta idea de decir, bueno, es que hacer un plan, una revisión de plan o un plan general nuevo de da capo, digamos, es una temeridad jurídica. Bueno, quiero decir que no sé si los representantes de las diferentes ciudades tenéis alguna idea o podéis concluir algo al respecto, porque me parece bastante interesante. Bueno, yo sí que podría incidir un poco en lo que has comentado de la revisión express. La revisión express se hace como consecuencia de una sentencia judicial que deja fuera del régimen urbanístico, del régimen del plan general, gran parte de los suelos urbanizables que preveía el plan del 97. Se hacen dos intentos, uno, digamos, rectificando el propio expediente de modificación del plan del 97, incorporándole una serie de argumentaciones, que es lo que había producido la anulación del plan general en esos ámbitos. Eso genera otra nueva sentencia que viene a decir que no se puede retrotraer, digamos, el expediente, y lo que origina es un expediente de revisión del plan general anterior del 85 y de modificación puntual del 97, que de alguna manera, desgraciadamente, creo, lo que hace es consolidar esos desarrollos urbanísticos y además los consolida en un momento en el que, curiosamente, el propio Ayuntamiento de Madrid, en la legislatura pasada, con gobierno del Partido Popular, había iniciado un expediente de revisión completo del Plan General del 97, con elementos ya de crítica clara hacia ese modelo desarrollista por insostenible. El problema que tiene encima de la mesa el Ayuntamiento de Madrid en estos ámbitos es que, aparte de tener una extensión equiparable a lo que es el conjunto de la almendra central interior a la M30, pues con ordenaciones ya pormenorizadas, planes parciales de detalle aprobados, juntas de compensación montadas, además de unos tamaños que cada junta de compensación puede tener del orden de 1.000 hectáreas y acometer en una sola unidad de ejecución del orden entre 25 o hasta 50.000 viviendas, es una cosa completamente absurda. Por otro lado, la cantidad de suelo público que se genera porque incorporan todas las infraestructuras de M40, M45, tren de alta velocidad, sistemas generales municipales y de orden autonómico, cargan sobre la obtención de esos suelos, lo cual genera que al final
el suelo público en estos ámbitos sea del 80% frente a un 20% en donde se consolida edificación lucrativa. Eso hace que sean modelos completamente insostenibles y en ese cruzar entre las sentencias, la necesidad de consolidar derechos que ya se habían ido adquiridos, esto que has comentado de situación hipotecaria de un boom inmobiliario donde esos suelos, pues como no, particulares, empresas entraron a comprar a esos suelos a unos precios que hoy en día están hundidos y están en manos de entidades bancarias. Eso también, digamos que nos asemeja un poco al problema que hay descrito en Zaragoza. También es cierto que, entendiendo que es inviable un proceso de desclasificación, sobre todo por la legislación en la que nos movemos, que no contempla este tipo de situaciones, hay que abordar de alguna manera, y en esa situación está la actual corporación. También es cierto que el conjunto de los propietarios de suelos, ellos mismos se dan cuenta de que este modelo, tal y como está planteado, no lleva a ningún sitio. Y eso, digamos, un poco entrando un poco en el tema de la necesidad de regeneración y reforma urbana, lo cierto es que en ciudades como Madrid esta situación de desarrollos planificados, ordenados, sin ningún tipo de viabilidad real, lo que está haciendo es detraer todo tipo de recursos, de energías económicas, administrativas, del propio ayuntamiento, para incluso de modificaciones legislativas que se están intentando en la Comunidad de Madrid y que no acaban nunca de abordar, y es sobre instrumentos reales de intervención en la ciudad consolidada, que es lo que en estos momentos realmente tendríamos que estar poniendo encima de la mesa. Nosotros, Valencia tiene un problema en el sentido que similar al que has comentado antes. La zona logística del puerto, cuando yo me refería a que las únicas reclasificaciones de suelos, Valencia el 70, alrededor del 70% del suelo del término está protegido, la huerta que yo comentaba, las dos únicas reclasificaciones que se han producido a lo largo de la historia del plan han sido de la mano de la Administración, y una la zona logística del puerto. El puerto de Valencia debe tener alrededor de 5 millones de metros cuadrados, y en los años 90, a finales de los 90, fruto de un convenio entre administraciones, promovía el SEPE y un convenio con la Generalitat, se tramita un plan especial de reserva de suelo, se expropia una huerta productiva con personas viviendo. La forma de utilización de la huerta es con viviendas aisladas, vinculadas a la actividad agrícola, y grupos diseminados. Con mucho sufrimiento, esas expropiaciones, se aprueba primero el plan especial, se expropia el suelo, plan especial de reserva de suelo, se expropia el suelo y después se tramita el plan especial de ordenación y se urbaniza la zona logística. En la tramitación se hizo la aprobación definitiva autonómica, se hizo sin la existencia del informe de costas. El informe de costas, la ZAL, tiene alrededor de 700.000 metros de ese orden de dimensión y está a espaldas de un puerto. El efecto del contenido de un informe de costas, según mi opinión, es ninguno, porque no está en contacto con el dominio público marítimo, por cuanto que la zona de servicio del puerto forma parte del dominio marítimo, la zona de dominio público marítimo. Por ese motivo hubo una sentencia que anuló los dos planeamientos. Después de estar urbanizado y no se había recibido todavía las obras por el ayuntamiento, estamos hablando de hace 10-12 años, la Generalitat reaccionó de manera rápida, pidió el informe de costas. El informe de costas, como todo el mundo sabía, no tuvo ninguna incidencia, y refrendó o volvió a asumir los actos administrativos correspondientes a la aprobación de esos planeamientos. Hubo un recurso que han vuelto a anular el planeamiento y le han dicho a la Generalitat: oiga, usted no se ha enterado, empiece desde cero y empiece con un procedimiento ambiental estratégico. La realidad de la ZAL de Valencia es que es un suelo totalmente transformado, abandonado, han robado el cobre, han entrado, pero urbanísticamente y jurídicamente es un suelo no urbanizable de protección agrícola. En estos momentos la Generalitat, hay
sigue habiendo presión ciudadana acerca de el rehacer la huerta, el desmontar la obra dura que se ha hecho allí y volver a recuperar la huerta. Y en estos momentos la Generalitat está evaluando la posibilidad de volver a tramitar desde el kilómetro cero ese plan especial y legitimar esa utilización de la obra que existe allí, del polígono logístico de 100.000 metros cuadrados de superficie. Por tanto, el segundo bloque se refería a instrumentos y técnicas en materia de rehabilitación y tal. Lo que pasa es que, claro, es decir, un poco lo que decías, estamos tan ocupados en, digamos, ocupados. en acabar con este suelo urbanizable y toda la problemática que entiendo que debe ser conceptualmente y además en estos grandes desarrollos. Por ejemplo, claro, es mareante, las cifras que nos has dado son mareantes, es decir, desde el punto de vista de... Y cada vez que vemos las noticias de Madrid, digamos, las grandes operaciones, Campamento, no sé, la Atlético, Castellana, sobrevuelas, ¿no? bueno, en fin, quiero decir que países. es decir, por tanto, en este sentido parece que es difícil entrar a hablar es decir, con tranquilidad sobre operaciones de rehabilitación y tal. ¿Podríais, no sé, un poco, y a vosotros os pasa lo mismo, quiero decir que, entonces, de alguna forma, pues algunas, no sé, claro, hemos puesto mucha atención, hablamos de nuevas técnicas, ¿tenéis alguna aportación o creéis que hemos trascendido lo que es el dinero público aportado en materia de rehabilitación? ¿Tenemos alguna experiencia o alguna técnica nueva que queráis explicarnos o que queráis de alguna forma, no sé, o proponer o lo que sea, no sé, en esta materia? Pues si queréis podemos continuar por aquí, ¿no? Continuamos y después acabamos de... Nosotros afortunadamente no tenemos tantos... Nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Nosotros todo el día. Ya, no sé, yo creo que hace tiempo que en Barcelona la importancia de la rehabilitación y de la regeneración de algunas áreas se puso sobre la mesa. Todas las actuaciones de los ARIs de Ciutat Vella, estamos hablando de finales de los 80, años 90. Seguramente ahora también haríamos estas actuaciones de una manera diferente a cómo se hicieron. Es decir, yo creo que también el tiempo nos ha permitido valorar aciertos, pero valorar también errores. Es decir, hubo algunas actuaciones bastante duras en los tejidos en los que se desarrollaron, pero a la vez sirvieron para hacer una renovación que se pretendía que fuese no solo urbana, para dotar mejores condiciones, básicamente de higiene y de seguridad y de vida para los residentes a estas zonas. También se pretendía hacer una reactivación económica en estos sectores y siempre se ha intentado mantener a la población residente, cosa que no es fácil. Vistos 20 años después, os digo, yo creo que podríamos valorar aciertos y partes que ahora serían hechas con un punto de vista más de conservación, de mantenimiento de la edificación que de sustitución. Estamos en los 80, ahora estamos desarrollando diferentes proyectos, también en Ciutat Vella. Ciutat Vella, son los únicos números que voy a dar, el 68% de las fincas son anteriores a 1900 y el 40% son de propiedad vertical. Exceptuando las áreas que tienen mejores condiciones, hay zonas donde el tejido está degradado básicamente por falta de mantenimiento de los propietarios de estos edificios, inquilinos que hasta hace poco eran rentas altas, ahora muchos empiezan a ser turistas, este es otro problema que tenemos, pero que lo que había provocado era bastante degradación en las condiciones de estos edificios. Se han iniciado lo que llamamos pladintras, que sería como los planes de dentro, de realmente analizar y ver en qué condiciones están los edificios, requerir a la propiedad que haga las obras necesarias de conservación y de rehabilitación para tener unas condiciones dignas en los edificios. Cuando la propiedad
no actúa, aparte de sanciones, actúa directamente la administración, pero también, vista la problemática que hay, sobre todo problemática social, con la mirada muy atenta a las personas que están viviendo. Nos encontramos personas que tienen unas condiciones sociales que, por mucho que quieran, no pueden hacer frente a la rehabilitación. Pues sobre todo en edificios de propiedades horizontales, no pueden hacer frente por sus condiciones económicas. Entonces, en estos casos se dan una serie de ayudas, hay un acompañamiento, y si realmente esta familia es imposible que asuma estos gastos, pues lo que se hace es una inscripción en el registro de la propiedad a favor del ayuntamiento, que en el caso de transmisión de la finca, el ayuntamiento pues, podrá cobrar. Es una manera de ayudar. Los planes de las ayudas a la rehabilitación cada vez más son ayudas que intentan no solo arreglar la fachada, el Barcelona Posat Guapa es una campaña que ha tenido un gran éxito en la ciudad, que nos ha permitido realmente poner al día las fachadas, sino también entrar en las condiciones de muchas de estas viviendas, las condiciones de habitabilidad. Se dan ayudas en concreto para los interiores, en base a lo que os comentaba, y también se intenta que no solo sean ayudas de arreglar mínimamente los baños o las cocinas, sino también, por ejemplo, en la campaña de este año, empezamos el año pasado, el ayudar en temas energéticos, ayudar a poner nuevos sistemas energéticos que acabarán ayudando a que ellos tengan menos gastos y mejores condiciones en general. Un poco nos permite hacer esta mirada de proximidad. Es un tema complejo, como os podéis imaginar, complejo porque necesitamos mucho apoyo también, no solo de la parte técnica de los distritos, sino también de toda la parte de servicios sociales, de la parte de paisaje para el tema de fachadas, pero también de técnicos muy especialistas para ver realmente las condiciones y acompañar en muchos casos todos los proyectos, o incluso ayudar a que mientras se producen algunas obras importantes en los edificios, donde se relocalizan o realojan temporalmente estas personas. Es un poco proyectos concretos más de rehabilitación y también desde esta vertiente más de no solo nos quedamos en la fachada, sino veamos qué pasa en el interior de las viviendas. Sí, nosotros, sí, con los suelos urbanizables, ya he dicho que creo que no hay ningún procedimiento general, con el suelo urbano habitado muchísimo menos. No creo que lo haya. Además, yo por lo menos no me fiaría de ningún procedimiento, digamos, mágico por la vía de la legislación, y creo que ya va siendo hora de desconfiar los que hemos visto, los efectos de las compensaciones y estas cosas, incluso al final para el coste, para los ayuntamientos españoles, de lo que parecía, pues lo que como se extraña inventó Cerdá para poder mover el ensanche. O sea, al final es un adelanto, o sea, nos podemos creer que tenemos dinero para urbanizar mucho más de lo que realmente podemos urbanizar. Los alemanes, los franceses, cuando no recurren a estas cosas, no son tan tontos. Y en Alemania y en Italia esto existía antes que aquí. Mucho menos me fío, yo insisto, no quiero hablar en nombre de nadie, de mecanismos en suelos habitados como el agente urbanizador o el agente rehabilitador. Me daría un poco de pánico. O sea, el mecanismo básico de la Ley 8/2013, por ejemplo, si de mí dependiera, no se utilizaría. Aparte, creo que es inviable. La prueba es que en 2017 creo que es una ley que en 4 años, no sé en otras comunidades, en Aragón desde luego no se ha utilizado ni una sola vez, como no se utilizó tampoco el agente urbanizador. Podría funcionar en Barcelona, en el centro, por ejemplo, pero desde luego, por ejemplo, en Zaragoza, en un barrio, no. Entonces, meter capital financiero, sobrecargar a la población de repente, coactivamente, con unos gastos de urbanización en nombre de unos latiguillos abstractos, ¿no? Unos principios de sostenibilidad, eficiencia, no sé qué, pobreza energética, que al fin y al cabo enmascara el verdadero problema, que es la pobreza. O sea, si alguien es pobre, no es pobre para pagar la luz, pero no es pobre para otro tipo de cosas. Entonces, habrá un problema de pobreza, pero no me venda ahora el sobrecargar a esta gente con el deber de conservación ampliado de las últimas leyes y exigírselo de golpe, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar con la gente.
Eso desde luego, o sea, no nos podemos, ningún ayuntamiento se puede permitir el lujo de hacer otra cosa, pero es que además tenemos en España una ventaja que no tienen en otros países del extranjero, que es el problema de la vivienda lo tenemos muy limitado. O sea, en Zaragoza por lo menos más del 80% de la población es dueña de su propia vivienda, y en los barrios obreros, curiosamente, donde el porcentaje de propiedad baja es en las zonas más lujosas del centro. Ahí es donde se vive. El que tenía una casa muy mal lo tiene que pasar para vendérsela. O sea, ahí sí, en la Plaza de los Sitios, en la calle Alfonso, ahí todavía nos quedan edificios de un solo propietario. En los barrios obreros es donde es masiva la propiedad horizontal. Entonces, bueno, pues si lo que hacemos en vez de plantearnos, o sea, renunciamos a basar la política de vivienda en la construcción de nuevas viviendas y, por supuesto, muchísimo más en la urbanización de nuevo suelo con calificaciones de VPO que permitan unas cesiones gratuitas o tal, o una dotación de ciertas viviendas tal. O sea, la vivienda engrade muy bien, la vivienda protegida o todos los presupuestos de la vivienda pública y de alquiler o rehabilitación de viviendas anteriores hasta ciertas rentas por sus propietarios o por quienes las alquilen por una renta tasada, ¿no? Y a partir de ese material tendríamos que trabajar si de verdad nos creemos lo de rehabilitar los barrios. El que quiera comprar una vivienda barata en nuestros barrios, en San José, en Las Fuentes, tiene a montones y mucho más baratas que la VPO. Ese es el sitio. Entonces, una vez metidos una vivienda de segunda mano, incluso en sitios muchísimo más prestigiosos que todo este, puede estar hoy en día por debajo de ese valor. Entonces, una vez tenemos eso, vamos a trabajar, vamos a intentar que esas viviendas se mejoren, se actualicen. A mí, ya puestos a provocar, ni siquiera me parece un gravísimo problema en un clima como el de Zaragoza la cuestión de los aislamientos térmicos, que sin duda en Suecia lo es. En países con dominio de vivienda unifamiliar en medio del campo, nosotros tenemos 3 meses al año de invierno, en Valencia menos, en Barcelona probablemente menos, y mejor sería que estuvieran bien aisladas, pero lo que tampoco podemos es presionar a la gente por ahí, ¿no? Y con todo lo mismo. Entonces, tenemos unas estructuras, la IT está completamente funcionando en Zaragoza, que están en buen estado, no tenemos afortunadamente problemas de índole, pues de ruinas generalizadas y tal, no tenemos problemas que a veces no se suelen valorar y que creo que son los verdaderamente importantes, los tenemos nosotros y los tiene todo el mundo, que es el problema del tamaño de la vivienda, del prestigio social del barrio, obsolescencia no solo material sino simbólica, problema de la propiedad horizontal y las dificultades que implica el que mientras no se muere el propietario o lo vende mucho más barato de lo que lo compró normalmente, o el hijo, ahora con las esperanzas de vida que tenemos, pues a ver dónde lo alojamos. Tenemos que conseguir un parque de vivienda en alquiler, preferentemente público o privado tasado, de cierta entidad para que permita respirar a estas viviendas de los barrios, que la gente joven no se le vaya por sistema a sitios que encima hemos pagado con fondos públicos a través de VPO y a través de nuevas urbanizaciones. Y eso implica intervenir pues, en un trabajo, como decíamos, muy difícil, muy caso a caso, muy pormenorizado, pero que vamos a tener que asumir, nos guste o no. Porque los barrios de vivienda obrera, que eran jóvenes, barrios muy jóvenes en los años 60, ahora son barrios de jubilados, pero dentro de 30 años o dentro de 20 o dentro de 10 serán cementerios. O sea, será un montón de viviendas sin ningún tipo de uso, porque no habrá ni inmigrantes para llenar todo eso. Entonces, el entrar, recuperar ese parque cuanto antes. Nosotros pues proponíamos en los planes de barrio que estamos haciendo aprovechar los suelos que ya tenemos, que siempre pues tenemos algo, o sea, pues yo qué sé, malo será el barrio donde no podamos construir así de entrada en suelo ya nuestro 200 viviendas, 300. Aprovechar esos suelos para hacernos con un primer bloque de vivienda pública, de vivienda municipal, que luego podamos empezar a permutar y preferentemente con permutas de tipo propiedad usufructo y cosas parecidas, incluso ayudas. Yo le pago a usted, le aporto los fondos de la rehabilitación, pero luego la vivienda, cuando usted y su cónyuge se mueran, será mía, y ajustamos cuentas. Eso lo hacen en las residencias de ancianos privadas. El ignorar el piso, usted se viene, tiene jacuzzi y no paga, y cuando te mueres es cuando, plaf, el heredero se lleva el soponcio, ¿no? Su padre debía no sé qué barbaridad de miles de euros en concepto de habitación doble con jacuzzi durante 15 años, Dios mío. O sea, eso nos lo decía navarros, que son muy listos, una compañía navarra que se instaló en pleno centro de Zaragoza, en La Salle, en un colegio mayor tal, dice, no, si a mí lo que me interesa es instalarme ahí y captar propiedades del entorno, lo demás me importa un pleno, no pienso ni cobrarles. Y yo creo que un poco es eso, ¿no? Trabajar dando por hecho que nuestros problemas urbanos fundamentales son los problemas de los habitantes de la ciudad, no de las
Todo lo demás está muy bien, no digo que no, o sea, lo de las emisiones de CO2, todo esto me parece perfecto, pero el principal problema es de gente, y si lo otro ha de ser a costa de esto, primero tiene que estar esto. Vamos a trabajar con esto y por lo menos habrá que intentarlo, ¿no? Hasta ahora en España, digamos que no se ha intentado nunca, en otros países funciona. Yo pongo dos cuestiones encima de la mesa. Al final hay que decidir si la rehabilitación la asume la Administración, y las experiencias en Valencia, en la almendra histórica, son similares a lo que estáis contando, una rehabilitación integral con medios de la Administración, con dinero público, con actuaciones además cuestionables, porque la almendra histórica está declarado bien de interés cultural, cuestionables desde el punto de vista patrimonial, con correcciones de alineaciones y aperturas de espacio propios de la sensibilidad de aquellas décadas. Y en estos momentos se está iniciando la rehabilitación integral del barrio del Cabañal a través de presupuestos autonómicos municipales y fondos europeos a través de una ELUSI. La cuestión es, la decisión está si la Administración, porque el parque se está cada vez más envejeciendo, se está envejeciendo cada vez más, y zonas que en principio estaban en uso han perdido la población y están atrayendo colectivos y se están llenando de colectivos y se están generando situaciones marginales. La cuestión a determinar es que si se quiere incorporar en el juego de la rehabilitación al sector privado, porque la Administración puede llegar a un momento que no pueda asumir las partidas presupuestarias la rehabilitación de esa zona, habrá que establecer y jugar con las normas del sector privado y generar los rendimientos económicos que hagan que el sector privado entre en la ciudad y contribuya con su actividad a la rehabilitación y a las actuaciones de regeneración urbana. Y hay ensayos, y se están haciendo ensayos en ese sentido. Bueno, nosotros un poco, la perspectiva un poco que aportaría sería que, desde luego, los intentos que se han hecho de cierta entidad de incorporación de la iniciativa privada mediante agente urbanizador o agente rehabilitador realmente dejan bastante que desear, porque al final todo se basa sobre la generación de plusvalías en ámbitos que realmente no las soportan. Esto realmente, además yo quería introducir, las técnicas de rehabilitación en ámbitos o ciudad histórica o ciudad generada en el 19 o a principios del 20, yo creo que están ensayadas en todas las ciudades, las ITES, las ayudas a la rehabilitación, la mejora del espacio público. Yo creo que el problema que se nos viene encima, desde luego en ciudades como Madrid, es cómo vamos a intervenir en las ciudades del bloque abierto que se han generado en los años 40, 50 y 60, que en algunos es cierto que tienen buenas condiciones y buenas condiciones ambientales, pero desde luego hay otras áreas en donde se dan bolsas de vulnerabilidad urbana que no solamente son de carácter físico, que también, sino también desde luego de vulnerabilidad social, de vulnerabilidad económica, de la propiedad de la población, y esto va a exigir herramientas que ya no solo es la rehabilitación integral del edificio, sino que van a requerir seguramente rehabilitación integral de la ciudad. Y eso es cierto que son unos mecanismos que al día de hoy no tenemos ensayados, no existe legislación, las actuaciones, lo más que se ha avanzado, y yo creo que son, desde luego, mi experiencia es que han dado alguna solución bastante más que cuestionable, como son las actuaciones de dotación, que muchas veces, más que actuación de dotación, desdotan un poco, porque el estándar que generan no es más que el estándar que ya existe en un ámbito que es deficitario, a cambio de incrementar la edificabilidad o de incorporar usos más lucrativos, porque lógicamente no pueden llegar al estándar que está establecido pues, para, por ejemplo, el suelo no consolidado, y en ese caso son actuaciones o los complejos inmobiliarios que desde luego en Madrid hemos tenido que frenar alguno porque daba lugar a situaciones como zonas verdes computadas en la planta séptima de un edificio, que bueno, jurídicamente puede ser que sí, pero racionalmente pues, pero bueno, la legislación ahí está y el artilugio siempre se utiliza. Se estira. Tomamos nota de la técnica. Entonces, yo creo que esto también, sinceramente, tiene que ver con una determinada presión
de lo que es la especulación inmobiliaria y, lógicamente, también con una determinada visión política de lo que es la gestión urbanística. Una postilla, me parece que querías hacer. Sí, sobre... en este sentido, aquí hemos iniciado lo que llamamos Pla de Barrios y básicamente ahora está centrado en todo el eje del Besós. Es un territorio que tenemos polígonos de vivienda, años 60, años 70, algunos que ya están, algunos más antiguos, el de Bon Pastor, que están prácticamente siendo sustituidas las edificaciones en un proceso de, claramente, de inversión pública. Se van sustituyendo, se van reemplazando a las personas. La idea del plan de barrios es ir un poco más allá de lo que es solo la rehabilitación de los edificios o la reconstrucción, sino también integrar elementos económicos. Nos encontramos en barrios como Trinitat Nova, que prácticamente no hay tiendas, no hay ninguna actividad, hay falta cohesión social, lo que decías tú. Cada vez nos encontramos a personas o a colectivos que están llegando a estos barrios y hay menos relación con los ya residentes, ¿no? O gente que no quiere ir a vivir allí porque dice quién vive, ¿no? Entonces, desde el plan de barrios se está intentando actuar en las tres líneas, más la urbanística, sobre todo la económica y la social, de más integración. Hemos empezado ahora, pero yo creo que la siguiente vez que nos encontremos podremos explicar alguna propuesta, una idea más concreta. Bueno, yo os propondría, se va acercando, digamos, la hora y tú además tendrás que ir Sí, porque de tienes momento voy tienes bien. un tren, Tienes además, sabe, ¿no? ¿no? Bueno, Es que ya, entonces ya no... yo casi os propondría pasar, hemos ido a hablar, hemos tratado el tema de vivienda, yo creo que las cosas, lo que os he dicho es bastante acertado ya y como bastante resumido. Entonces yo, claro, os propondría un poco una especie de intervención, si queréis estar un poco más, digamos, una intervención así como final, en la cual a ver si podemos atinar o sugerir estas cosas, estas modificaciones normativas, tú lo comentabas, por ejemplo, y después, pues, si podemos dar respuesta un poco al tema de la mesa, pues incluso mejor. Por tanto, Carlos. Bueno, yo un poco en cuanto a modificaciones legislativas me gustaría señalar, yo creo que es necesario, por un lado, reforzar la autonomía municipal para intervención en lo que debe ser el objeto futuro, que es intervención en la ciudad consolidada, en la ciudad real, en la ciudad existente. Eso requiere, desde mi punto de vista, por un lado, avanzar en cómo abordar el problema o cómo quitarle presión a la ciudad consolidada actuando sobre los suelos planificados que no tienen viabilidad económica ni social en estos momentos. Yo creo que hay que incidir en los estándares dotacionales que debe de tener esa ciudad consolidada, cómo llegar a construirlos, cómo llegar a poderlos materializar. Y seguramente habría que profundizar en la legislación de condiciones básicas de la vivienda, de cuáles son los requerimientos que, si no se cumplen, permitirían o abrirían la posibilidad, algunos mecanismos de intervención con gestión, que yo creo que también adolece mucho la legislación. Desde luego la legislación estatal, digamos, no es su competencia, pero sí las legislaciones autonómicas, en el sentido de instrumentos de gestión urbanística en la ciudad, en el suelo urbano consolidado. Sería importante también cómo poder incorporar la vivienda protegida a esta ciudad ya consolidada. Seguramente, pues no lo sé, incorporando mecanismos de ponderación, digamos, de aprovechamiento urbanístico y de usos, que es una técnica pues ya muy utilizada luego en el suelo urbanizable y también en el suelo urbano consolidado, pero eso yo creo que debería de extenderse a las intervenciones en suelo consolidado como instrumento para potenciar el que aparezcan, el que se incorporen viviendas con un régimen de valoración tasado, de un régimen de protección. Y desde luego es fundamental el mantenimiento y la creación de los patrimonios municipales de suelo y de la inviabilidad de su enajenación. O sea, yo creo que eso probablemente debería de estar
no es razonable que los patrimonios municipales de suelo se puedan enajenar, aunque el resultado de esa enajenación teóricamente se incorpore a la política urbanística. Desde luego la experiencia en el Ayuntamiento de Madrid es que el patrimonio municipal de suelo está muy controlado, pero cuando se venden o se enajenan suelos del patrimonio municipal, esos dineros ya realmente no se saben si realmente se invierten en política urbanística o se derivan a otro tipo de políticas. Bueno, yo pienso que que tenemos una legislación urbanística de crecimiento de ciudad, todas las legislaciones urbanísticas, tanto estatales como autonómicas, desde la ley del 56 están pensando en crecimiento de ciudad, con los instrumentos de crecimiento de ciudad, y no tenemos herramientas reales o efectivas para intervenir en la ciudad consolidada. Hablábamos antes de comenzar el debate que para mí el hecho de que el texto refundido del 2015 incorpore no solo en su nombre la terminología de regeneración urbana, sino que dentro de sus objetivos refleje la necesidad de regenerar los tejidos existentes, ya es un paso de gigante respecto a las legislaciones del Estado anterior. La legislación, creo recordar que es el preámbulo de la ley de las 3 R's, que es del 2013, si no me falla la memoria, es muy clarificador. Ahora toca recuperar la ciudad, tratar, proteger, revitalizar, rescatar, y para eso las legislaciones urbanísticas que tienen la competencia, que son las de las comunidades autónomas, tienen que arbitrar los instrumentos jurídicos necesarios y las figuras de planeamiento necesarios para intervenir en la ciudad consolidada. Os voy a dar un dato de la legislación valenciana, la Ley de Ordenación del Territorio y del Paisaje, que es del año 2014. Esa legislación, a nivel de modificaciones y de intervención de la ciudad consolidada, es muy restrictiva en materia de incrementos de aprovechamientos residenciales, hasta el punto de que prohíbe en zonas de suelo urbano donde la edificabilidad residencial sea ya el incremento de edificabilidad residencial, y además exige mantener, cuando incrementas la edificabilidad residencial, incorporar a esa actuación el mantenimiento o la compensación de suelo dotacional necesario para servir en la misma proporción que exista en esa zona. En la legislación valenciana, y creo que en todas las legislaciones del resto de las comunidades, la limitación de la edificabilidad residencial en los nuevos desarrollos de suelo urbanizable está en 1 o en 1 metro cuadrado de techo, una edificabilidad de 1 metro cuadrado de techo, metro cuadrado de suelo, o en las viviendas, o en la misma limitación de viviendas por hectárea. La realidad de la ciudad consolidada, y hablo del caso concreto de Valencia, es que las edificabilidades residenciales en la almendra histórica y en los ensanches planificados a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, está rondando los 3 metros cuadrados de suelo, metro cuadrado de techo. Los desarrollos de los ejecutados a partir de los años 50, estamos en la horquilla, y hablo de intensidades de uso residencial de 1,5 hasta 2, y por tanto es imposible el incorporar a la ciudad con la legislación que tenemos vigente en la Comunidad Valenciana 1 metro cuadrado de suelo residencial. Con lo cual no podemos instrumentar la cuestión que estaba a la que me he referido antes, por ejemplo, el generar solares edificables para delimitar unidades de ejecución que nos permitan obtener los suelos dotacionales que hoy no son propiedad del ayuntamiento, o incluso incorporar nuevos aprovechamientos que generen los rendimientos necesarios para desarrollar o para que puedan desarrollarse aquellas zonas de la ciudad que no se han desarrollado por la inviabilidad técnica o económica de ese planeamiento. Claro, si hablamos de la ciudad sostenible es la ciudad mediterránea, que es una ciudad compacta, densa y con unas intensidades edificatorias que nada tienen que ver con el 1 metro cuadrado de suelo, metro cuadrado. Con lo cual, eso en la parte de planificación, pero en la parte de gestión, bueno, tú lo has avanzado, es que la legislación de las comunidades autónomas ha puesto fácil el desarrollo y la programación y la ejecución de los nuevos suelos. Es muy fácil para un arquitecto diseñar
en un papel en blanco, es mucho más difícil diseñar y pensar la ciudad construida con su problemática específica, y la gestión, pues que os voy a contar que no estéis sufriendo en vuestras ciudades. Es imposible. Sin embargo, los instrumentos de la legislación estatal y las legislaciones urbanísticas han funcionado para la puesta en servicio de esos suelos, de los nuevos desarrollos y los crecimientos de ciudad. Con lo cual yo creo que hay que revisar de manera estructural la legislación urbanística si nos creemos o si queremos intervenir con los instrumentos adecuados para mejorar nuestras ciudades. Me han dicho casi todo ya. Yo creo que el tema de los instrumentos seguramente es la mayor dificultad que tenemos. Instrumentos no pensados para intervenir en la ciudad consolidada, en la ciudad central. Nos faltan herramientas, pero sobre todo también porque siempre tenemos encima la idea de aplicar una serie de estándares que parecen milagrosos y que son iguales si estás al lado de Collserola, al lado de un parque natural, que si estás en Ciutat Bella, o si estás en una zona con una densidad de población extrema, a si estás casi en zonas donde hay poca densidad de población, relacionada a temas de transformación. Seguramente conseguir más flexibilidad tanto en el planeamiento general como en el planeamiento derivado nos ayudaría a que la gestión posterior también fuese mucho más fácil, fuese más adecuada. Yo de esta mañana, de la primera conferencia que he podido estar, de todas formas me he quedado con un tema que creo que es también importante, el tema de las limitaciones de la propiedad y de las vinculaciones especiales. Muchas veces cuando nos planteamos modificaciones de planeamiento, lo que se nos pone encima es, ojo, esto es una vinculación especial, ojo porque la limitación de la propiedad de estos derechos. Si pudiésemos abrir el campo de mira de lo que suponen estos dos elementos, creo que podríamos ganar mucho y precisamente cuando estamos trabajando en la ciudad existente, en la ciudad consolidada. Pues yo luego voy a decir alguna modificación que a mí como responsable del plan general me vendría muy bien, pero si yo fuera el dios de los urbanistas diría pues no hay modificación, apáñese con lo que hay, siéntese y trabaje, porque es que el problema que tenemos aquí es que de siempre, vamos, ya, el español es un señor que se sienta que me saquen una ley, que me saque del problema y encima no me cueste un duro. Así empezó Cerdá, siguió Vidagor, de Javier García Bellido, al que le tenía yo gran aprecio, pero es siempre el intentar dar con una fórmula mágica que nos resuelva esto gratis total. Y eso no existe ni lo vamos a encontrar. Tendremos que hacer lo que hacen en todo el mundo, que es ponerse a, pues por ejemplo en Dinamarca es asombroso, con un 1% de inversión del PIB en vivienda, igual que aquí, el resultado que tienen, claro, sin suelos urbanizables y sin tal, pero a golpe de un ayuntamiento que se patea la ciudad, que hace unos proyectos subsidiariamente que se ejecutan y que además él mismo decide lo que se va rehabilitando y cómo con las ayudas públicas. Se puede lograr mucho más de lo que logramos y probablemente por menos dinero. Y después de este exabrupto, pues yo alguna modificación haría. Eso desde luego. La primera, recuperar la integridad del planeamiento urbanístico y la autonomía local, ponerla donde debería no haberse perdido. Porque uno de los problemas que en Zaragoza, por ejemplo, hemos tenido, y podríamos tenerlos mucho más gordos si el mercado reverdeciera, por ejemplo, es el entendimiento de las competencias autonómicas como la capacidad también no solo de desarrollar sus políticas de vivienda o de industria o de lo que sea en los suelos donde el planeamiento, que además han aprobado ellos, entiende que deben situarse para dar coherencia al conjunto del término municipal, sino en aquellos suelos donde les apetece que se sitúen, pues porque lo compran más barato o por razones que sería mejor no entrar a averiguar. En Zaragoza tenemos, por ejemplo, pues un sector industrial, un suelo industrial que tenía sus problemas y que ahora el problema que tiene es de abandono, suelo producido legalmente con sus planes parciales y tal, porque se nos ha desarrollado mediante proyectos supramunicipales del orden de 13 millones de metros cuadrados de suelo en un par de años. Uno de ellos, 8 millones, vacío completamente, se ve en Google Earth. Entonces, el primero sería recuperar la sensatez, recuperar el plan general como elemento ordenador que puede calibrar dónde están, o sea, no desequilibrar con nuevos suelos el suelo ya ordenado. Por ejemplo, una cosa que a mí se me ocurre, pues es el supersector, por llamarlo de alguna manera. Nosotros lo intentamos en una malograda modificación de plan general, pero con truco.
cogimos todos los solares que teníamos en 2 barrios muy poblados de la ciudad, o sea, todos ellos, los calificamos como, entonces nos lo permitía la ley, era un suelo urbano consolidado que se ganaba a costa de un desarrollo de un urbanizable nuevo, y pusimos un urbanizable absolutamente increíble, imposible creo yo de desarrollar entre las vías del tren, el cinturón de Ronda, tal, y pues todos los aprovechamientos de estos señores, que además han incumplido tipo de plazos, se van a ubicar aquí. Que un suelo no delimitado, que les apetece desarrollarlo, pues ya saben lo que hay que hacer. Que no les apetece, de momento yo me quedo todo el suelo que quedaba vacante dentro de estos 2 barrios, porque esto no salió, obviamente. La prensa mismo reaccionó como es un atropello y tal y cual y no sé qué. Pero yo creo que el poder sobrecargar, por ejemplo, yo tengo, hablábamos de los estándares, un sector que es Arcosur, donde tengo el problema de que hay poca gente para pagar todo esto, y tengo unos estándares que a mí no me parecen mal, todo hay que decirlo, pero hay que reconocer que comparado con la media de la ciudad son impresionantes y nos va a costar un verdadero Congo el construir semejante cantidad de colegios. Bueno, pues vamos a hacer un sector doble, digamos, un sector que coja Arcosur, que está en proceso de desarrollo, y una parte de suelo urbano consolidado de la ciudad, donde el problema que tengo, yo creo que, por ejemplo, el procedimiento de los remontes y demás tarambanas, que parece que es lo que procede con la Ley 8/2013, pues no hay que subir edificabilidades para atraer lo que le falta a estos sitios, a los nuestros por lo menos, es que encima le subas la densidad, o sea, ya es que no tienen una zona verde, entonces vamos a intentar conseguir suelo ahí a costa de empeorar las condiciones de un urbanizable que no encuentra tampoco quien lo desarrolle. Entonces, vamos a pasar edificabilidad lucrativa a estos sectores, vamos a cambio a conseguir suelos en los otros. Y además, para lo único bueno que tendría la ley esta es para poder incluso decir, no, yo le expropio y le pago con aprovechamientos. Estoy hablando de edificios vacíos enteros y suelos sin desarrollar, nunca de viviendas habitadas. Por ejemplo, en el caso aragonés, una reducción del justiprecio en procedimientos de expropiación-sanción, porque tenemos el 100%, que es el máximo que permite la ley estatal, cuando podríamos tener el 50%. Esto imposibilita cualquier tipo de actuación. ¿Verdad? Si al fulano le tengo que pagar, y tal y como está además hoy en día la legislación de valoraciones, el 100%, es que le hago un favor, no lo estoy castigando. O, por ejemplo, yo creo que directamente ya casi la deslegalización de las actuaciones de dotación, que al final era una cosa que servía para subir el aprovechamiento y cargarse equipamientos privados e incluso equipamientos públicos de otras administraciones. Así de claro, o sea, lo que tendría que ser excepcional no me lo convierta usted en algo que incluso la ley contempla, modificaciones del plan general que suban aprovechamiento, pues tal cual, y al final es una sustitución económica. En Aragón ni siquiera está claro si la exención de la dotación, porque no cabe, implica también que le sale gratis, parece que según le apetezca a la administración. Regulación, pues fases de urbanización, a lo mejor una regulación ex lege de la caducidad de ciertos procedimientos que los ayuntamientos nunca van a declarar, o sea, un procedimiento de urbanización paralizado desde hace tanto se caduca y punto, porque además es que nos están caducando las afecciones de las cargas en los registros de la propiedad, con lo cual el problema es que casi estás en sus manos. Esto es un problema gravísimo, o sea, más de 7 años sin que el plan se desarrolle desde que se aprueba la reparcelación, nos aboca a una catástrofe a los ayuntamientos bastante seria, y luego reformas, pues eso, del mercado hipotecario, régimen de ayudas a la vivienda y sobre todo una reforma económica que por fin, o sea, es muy curioso el preámbulo de esta ley que ya he citado varias veces, donde dice directamente hay que relanzar la construcción porque en España es la mejor manera de relanzar la economía, el empleo, las fábricas de no sé qué y las fábricas de no sé cuántos. Como fuera la vaca ya no da más y tal, pues vamos a aplicar el deber de conservación de la ley aquella del 2011. Entonces, habrá que ir pensando en que a lo mejor en España nos tenemos que ganar la vida de algo que no sea urbanizar. Sí, yo casi por alusiones, cuando yo planteo lo absurdo de limitar la intensidad edificatoria de uso residencial en uno, lo hago, lo que pasa es que las palabras, al hablar rápido me dejo cosas muy importantes. Tiene que ver con que ahora mismo estamos analizando en profundidad con un sistema de información geográfica la realidad de la ciudad, dibujada y real, y nos estamos encontrando los niveles dotacionales urbanísticos, computables urbanísticamente, que existen en los diferentes ámbitos de la ciudad, y nos estamos llevando sorpresas
en los desarrollos de la ciudad que se planificaron a partir del último cuarto del siglo XX, donde allá había unos estándares dotacionales en aquellos reglamentos de planeamiento de la ley del 76, el reglamento del 78, ya exigían, claro, que se han completado esos desarrollos con los suelos urbanizables del Plan General del 88, donde los niveles de suelo dotacional están del orden del 80% de lo que se exigiría a un suelo urbanizable. Tenemos sectores, hay un sector en estas condiciones que tiene un índice de edificabilidad residencial de 1 y un estándar dotacional global de 1 metro cuadrado de suelo, contando viario, por 1 metro cuadrado de techo. O sea, muchísimo más de... Claro, tenemos en esa zona de la que estoy hablando ámbitos que no se han desarrollado por la inviabilidad económica del planeamiento, una decisión de planeamiento, y con ese estándar de calidad real, urbanística, de zonas verdes, de equipamientos, no es mejorar la calidad urbana el viabilizar la ejecución de un planeamiento teórico que alguien dibujó y que no se ha desarrollado. Por eso digo que matizo el 1, no somos tan bárbaros, efectivamente. Otra de las sorpresas es la existencia de suelos dotacionales, fundamentalmente parcelas escolares, que son propiedad, que han venido de la mano de las reparcelaciones y que están vacantes. Supongo que no me escuchará ningún compañero de educación, porque estoy muy lejos de la tierra donde trabajo, pero bueno, es increíble. O sea, cuando veas en Valencia, sobre todo en el cinturón exterior, parcelas que sean titularidad pública y que no están construidas, son parcelas escolares que no se están utilizando. Con lo cual, la rentabilización de los suelos públicos viene por el admitir, por revisar esas necesidades, economizar y racionalizar el uso del suelo público, porque en la ciudad construida el suelo público es finito y hay que sacarle partido a ese suelo público con usos provisionales si estamos previendo unos crecimientos irreales de población que se van a producir 20 años. Si me permites, el kit de la cuestión, que es el equipamiento escolar, porque cuando a la ciudad central la privas de colegios con el argumento de que quieres hacer unos colegios magníficos con polideportivo, no sé qué, que te necesitan 12.000 metros de parcela mínima y por tanto hay que cerrar los colegios del centro y abrirlos en la periferia, o sea, con lo cual estás acabando de matar todas estas zonas. Vamos, yo en mi casa, y está bastante bien situada, me tocaba todos los días 35 minutos andando para llevar a las niñas a un colegio público, era el más cercano que teníamos. Entonces, claro, lo que a lo mejor habría y tendría mucha importancia en la recuperación de estas zonas es una normativa sobre dotaciones escolares que, por ejemplo, fuera más flexible y permitiera el que se utilizaran varias parcelas distintas con una calle convenientemente tratada, el polideportivo fuera el del barrio o se compartieran equipamientos de ese tipo. Eso sería muy importante. Bueno, no sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta dirigida a la mesa, pero muy rápido, porque además Ramón se está yendo. Ya no, Es bastante tarde. Yo creo que...